¿Alguna duda hasta acá? Profe, sí, yo tengo una que como que la llevo de la clase pasada y no sé si acá entra. Usted había dicho algo de que la inflación en economía era más o menos bueno, o algo así. ¿Tiene que ver con esto que dijo antes o todavía no llegamos a esa parte? Todavía no llegamos, a ver, para porque seguro se va a interpretar mal a lo mejor ese concepto. Eh, a ver, para cerrarlo, para que no quede en el aire, ¿qué quiero decir con que es mejor la inflación? O sea, la inflación tenés varios niveles, ¿sí? O sea, tenés desde deflación, estanflación, inflación galopante, hiperinflación, o sea, y la Argentina pasó por todas. O sea, no se comió, o sea, no se perdió ninguna, perdón, no se perdió ninguna. Hoy estamos en estanflación. O sea, ¿qué significa? A ver, vamos de nuevo. ¿Qué significa inflación? Inflación significa aumento de precios. Pero, ¿por qué aumentan los precios? Porque la gente compra. Si la gente compra, ¿qué significa? Que tiene plata. Si tiene plata, ¿qué significa? Que tiene laburo. ¿Está? Con lo cual, de alguna forma, es un círculo virtuoso. Pero para inflaciones normales, para la Argentina, hoy una inflación normal, ojalá estuviéramos entre el 5 y el 8% de inflación anual. O sea, y ojo, este número vos se lo llegás a dar a un yanqui y vos ves que desde lo que reemplazó las Torres Gemelas, el World Trade Center, vos ves que se empiezan a tirar tipo de cabeza mal. O sea, ellos pasan un 2% de inflación y se vuelven locos, anual, ¿no? Y en Europa más o menos lo mismo. Entonces, en la Argentina, con una inflación entre el 5 y el 8%, ojalá bajemos al 2, ojalá lleguemos a una inflación del 2, 3% anual. Ojalá, Dios quiera. Ojo, en una época la tuvimos cuando el famoso Carlos lo hizo. Tuvimos una inflación del 1% anual. Fue tanto que terminamos llegando a la deflación. ¿Qué significaba la deflación? ¿O qué significa la deflación? La deflación es peor que la inflación. ¿Por qué? Porque la deflación es que los precios bajan. ¿Por qué bajan los precios? Porque la gente no compra. Y si la gente no compra, ¿por qué no compra? Porque no tiene plata. Y si la gente no tiene plata, ¿por qué no tiene plata? Porque no tiene laburo. Y es un círculo vicioso que cada vez es menos laburo, menos plata, menos compra, más bajan los precios. ¿Estamos? Por eso es conveniente la inflación. Ojo, una inflación normal, la que tenemos nosotros es alta. ¿Se entiende? Por eso siempre es conveniente la inflación a la deflación. ¿Se entendió? No sé quién fue el que preguntó. Sí, sí, profe, clarísimo. Muchas gracias. Y después, a ver, Joaquín, ¿cuál es el impuesto aproximado a la ganancia de una empresa? Y eso va en función de lo que venda la empresa, Joaquín. No, no sé qué quieres decir con cuál es el impuesto aproximadamente a la ganancia. No entiendo. El tope es el 35%. Sí, sí, el tope es el 35%, pero depende de los volúmenes de venta. Claro, de ahí para abajo. Y no es tan fácil, casualmente, ayer me reía porque en la maestría que estoy haciendo un profe, que creo que ustedes lo van a tener, porque es Nirich, creo que lo tienen al final, creo que está en trabajo final, decía que el despelote que es calcular todo esto del impuesto a la ganancia y todas esas cosas, que tenés que tener un contador, porque no se entiende, es muy complicado, y ojo, y los contadores también no se cree que la tienen fácil, ¿no?
porque tenés que ver que el monto y no sé qué, y qué sé yo, y los descuentos, y que inventan, y que dibujan, y que hacen, y que esto y que lo otro, es complicado. O sea, como decía bien Carlos, el tope es el 35%. Elevadito. Pero depende de tu nivel de venta. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. Sí, te escucho. ¿Qué tan real es el PBI en un país como Argentina, por ejemplo, que tiene un gran porcentaje de su producción en negro? Y no es fácil esa respuesta o esa pregunta. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando esa economía está en negro y es complicado calcular el PBI. No sé, Carlos, a ver si vos tenés alguna respuesta, porque la verdad que no se me ocurre ahora. No, lo que se hace es una estimación. Sí. A ver, efectivamente, como dice, no sé, ¿cuál era la compañera que, su nombre es? ¿Que ¿Mío, preguntó? Catalina? Catalina. Como dice Catalina, cuanto más tenés, más porcentaje de una economía tenés en negro, más impreciso es el valor del Producto Bruto Interno, ¿no? Porque, porque efectivamente estás ciego en la medición de cuánto genera de producción y de valor agregado un conjunto de actores económicos, empresas o personas. Lo que se hace normalmente, lo que hace el INDEC, por ejemplo, en la Argentina, es, bueno, uno más o menos establece cuánto es el porcentaje de la economía que está en negro, y entonces vos tomás el valor que podés medir efectivamente porque está en blanco y le agregás el porcentaje de negro. ¿Cómo se determina este porcentaje? Y es medio ROM, como dicen los ingenieros, o sea, es un valor estimado medio a ojo, porque además es muy distinta la informalidad entre un sector y otro. Por ejemplo, en el campo la informalidad es muy grande, tanto en lo que hace al trabajo, que eso es parte del PBI, ¿no? Los recursos que genera el factor trabajo, como les comentaba el ingeniero al principio, como lo que es el valor de producción en sí del campo. Ustedes habrán visto, habrán escuchado en la prensa la controversia que hay sobre el tema de los silobolsas, que no se declaran, etc. Hay otros rubros que tienen menos grado de informalidad. El sector metalmecánico, por ejemplo, tiene un grado mucho... El campo oscila más o menos la informalidad en un 40%. Eso es lo que se estima. Pero el sector metalmecánico tiene mucho menos. Casi todas son empresas grandes o pymes. En general están blanqueadas la gente o tiene alguna forma de contrato tercerizado que es, digamos, es parte de la economía formal, por más de que no sean contratos laborales estándares. Se comercializa en un circuito más o menos en blanco. Entonces, ¿cómo comparas ambas cosas, no? Se hace una estimación y vos decís, bueno, no sé, qué sé yo, Argentina tiene el 30% de su economía en forma informal, entonces yo calculo, el PBI es 100, digo, por tirar un número, el PBI en blanco, y le agrego un 30% más, me da 130. Pero efectivamente, es un tema, la medición de los PBI es un problema en todo el mundo, no solamente por la informalidad, porque de acuerdo a la técnica que vos uses, para calcular y en dónde pones tus medidores, el PBI puede variar, y a veces puede variar 1, 2, 3, 4, 5, 10%, y es un montón, ¿no? Esas variaciones. Así que lo que uno tiene es más o menos una estimación del volumen de la magnitud de un país, ¿no? Pero sí, es un problema. Cuanto más informal tenés, obviamente que un país africano que tenga el 60% de la economía informal o el 70%, cuando alguien te diga el PBI de tal país es X, y vos sabés que es una X media vidriosa esa. No es lo mismo si yo, qué sé yo, mido un país escandinavo, en donde prácticamente el 90% de la economía o más es formal, entonces yo sé que ahí la precisión es alta. Esto es más o menos lo mismo con respecto a lo que son
como en importación e exportación, se me fue la palabra, lo que entra trucho al país, como es, los contrabandos. ¿El contrabando? Ya vamos a ver cuando veamos el tema de balanza de pagos, se inventó una cuenta específica para meter el contrabando ahí. O sea, de alguna forma son verdades escondidas, por llamarlo de alguna forma, que hay que tratar de blanquearlas de alguna forma. Y bueno, y se aceptan o verdades o mentiras aceptadas, llámalo como vos quieras. Y bueno, y se estima, se calcula, que sabemos que nuestra economía en negro es un 30%, un 20%, un 50%, dependiendo también de la industria en la cual te metas. Y bueno, y eso se calcula, se suma. Partamos de una base. Acá lo importante del PBI no es tanto calcularlo, sino más bien medirlo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si vos la economía en blanco, que es la que podés medir, hoy te sube, o el PBI de una economía en blanco, hoy midiéndola a valores reales, te sube un 5% y calculas que todo te sube un 5%. Si la economía en blanco te baja un 5% y consideras como que todo te baja un 5%. Entonces, fundamentalmente es como le dije de entrada, o sea, acá lo que tenemos que hacer es medir la economía. ¿Cómo la medimos? Está bien el PBI, y no sé si está bien, pero es la forma de medirla. Entonces, mientras vos midas siempre lo mismo y midas igual, y podés comparar. O sea, ¿qué es lo que pasa? Para eso está el famoso metro patrón. Si todos medimos en función de ese metro patrón, vamos a estar midiendo todo lo mismo. Si vos tomás un metro, el otro toma otro metro, el otro toma otro metro, y vos vas a decir, sí, medí 4 metros, y para el otro son 3 o 2 o 1. ¿Me explico? Entonces, eso es la forma, o sea, fundamentalmente el PBI, ¿para qué sirve? Che, el PBI que nosotros medimos, que podemos medir en blanco, aumentó, listo, consideramos que todo aumentó. Y vas a ver con el tiempo la mejora que se produce. Si el PBI en blanco bajó, y estamos hasta la mano. Baja todo, más o menos, pero baja todo. O sea, más o menos en el sentido, che, si yo el blanco bajó un 5% y a lo mejor el negro te baja un 10 o te baja un 3. ¿Me explico? Pero te bajó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y, che, pulgar para abajo. Venimos mal. No, pará, la economía en blanco subió un 10%. Y bueno, la economía en negro a lo mejor te subió un 20% o te subió un 5%, pero te subió. Entonces vos vas a ver que la gente, pulgar para arriba, vamos a estar mejor. ¿Se entiende? O sea, acá lo importante es no cómo se mide, sino, a ver, vamos de nuevo, no es cómo tomar los números, sino la medición que vos hacés, que siempre comparés chancho con chancho y perro con perro. Porque el día que vos compares chancho con perro, chau, se acabó, no estás midiendo nada. ¿Se entendió, Catalina? Bueno, Sí, 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 sí. Gracias. Lo que dice el ingeniero es fundamental. Es más importante por ahí persistir en el mismo error a través del tiempo que buscar la precisión. O sea, siempre cometamos el mismo error porque entonces sí los valores son comparables. Y por eso es tan difícil. Uno de los grandes desafíos de la estadística es cuando se cambia la forma de medir algo, ¿no? Por ejemplo, hace 3 años atrás se cambió la forma de medir la pobreza en el país. Entonces tenés que hacer lo que se llaman los empalmes de las series, porque vos tenés, independientemente de si las series se hayan manipulado o no en años anteriores, supongamos, hagamos abstracción de ese problema que tenemos series buenas. ¿Cómo yo empalmo una serie con otra para que sean comparables? Digo, a ver, hasta el año 2016 lo medí de una forma, y del 2016 hasta ahora lo mido de otra. Y les doy un ejemplo de lo difícil que es esto, y digo la pobreza porque en definitiva está vinculada al Producto Bruto de una sociedad.
el ingeniero mencionaba recién como en el 2002, 2003, que fue el pico de la pobreza en la crisis de la postconvertibilidad, se llegó más o menos a un 40-45% de pobreza, ¿no? Esos son los datos oficiales. Si vos vas al INDEC, te dice, bueno, en aquel momento tenías esa pobreza. Si esa pobreza de entonces se midiera con los parámetros de ahora, llegaría al 70-75%. ¿No? Porque entre otras cosas, por ejemplo, se empezó a medir el interior del país. Eso se empezó un poquito antes, pero el ingreso, la pobreza en el interior del país recién se empezó a medir en el año 2012. O sea, antes, si vos tomás una estadística del año 1970, 1980, 1990, lo único que estás viendo es el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, Capital Federal, y los dos cordones de municipios que ya son de la provincia, pero que están pegadas a la capital. No se medía en Córdoba, no se medía en Jujuy, no se medía precisamente en alguno de los lugares con mayor pobreza estructural. Después agregaste y quitaste cosas. En los 90 la inflación nominal era 0, o incluso hubo deflación. Es cierto que había estabilidad de precios, pero la inflación no fue tan plana. Una de las cosas que se hizo para obtener un número en el INDEC que fuera muy cercano a 0, fue incorporar en la ponderación una serie de bienes, como los yates de lujo. Esto es un ejemplo literal, ¿no? Que te tiraban, que por supuesto los valores esos no suben, digamos, porque aparte, primero son precios internacionales, cuánta gente compra yates de lujo. Entonces, cuando vos sacás esas cosas del medio, y el precio de la leche y del pan te empieza a impactar más alto. Entonces, ¿cómo ensamblo? ¿No? Entonces, por ahí lo mejor es, como decía el ingeniero bien, es mejor persistir siempre en el mismo error para saber que yo estoy comparando cosas que son comparables, valga la redundancia, que andar cambiando las cosas siempre. Y si hago un cambio, porque puede ser necesario, no voy a seguir midiendo las cosas como en el siglo XIX, saber exactamente qué cambie, para que yo pueda hacer los ajustes. Entonces yo te diga, mira, la pobreza del 2002 se calcula de una forma y la pobreza del 2020 se calcula de otra. Y por supuesto que hay una diferencia, pero no las podés calcular, no las podés comparar linealmente. Tenés que hacer algún tipo de adaptación. Es como si pasaras de 220 a 110, ¿no? Tenés que poner algún transformador entre medio para que la corriente de una sirva en el otro y no te queme los análisis. Desgraciadamente, chicos, ustedes lo están viendo ahora con esto de la pandemia, se está viendo mucho. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No sé si han leído, estamos en el pico de casos. Ayer 250, hoy 240, el pico de la pandemia. Vos escuchás los noticiosos de Buenos Aires, sí, que el pico de la pandemia, que esto y que lo otro. Y después te pones a ver, de las 240, 230 son en Buenos Aires, capital y provincia, ¿no? De los 250, 248 son, no sé si es tanto el número, pero no le ando lejos. O sea, con lo cual el país está mal porque está mal Buenos Aires. Entonces, un poco lo que decía Carlos, antes se medía solamente Buenos Aires y hasta la General Paz, y de la General Paz para allá era otra cosa. Yo siempre digo lo mismo, no sé si lo dije acá, pero por la duda, y si hay algún porteño, por favor que no se enoje, no los banco, porque son ellos, o sea, incluso cuando ven el pronóstico del tiempo, dicen la zona centro y no ponen a Córdoba, ponen Buenos Aires y La Pampa, el centro del país. Y Córdoba lo ponen con Cuyo, no sé si lo han visto. Entonces, ese es el problema. Ellos son el centro bueno, y desgraciadamente está el 50% de la población de la Argentina ahí, ¿no? Entonces, bueno, listo, no me hagan hablar más pavadas. Seguimos. Bien. Estamos acá, entonces, definimos el producto. La primera que habíamos visto por acá. ¿Dónde era acá? O sea, generamos el producto, ¿sí? Dijimos, bueno, las empresas van a producir, vamos a generar esa renta nacional, lo vamos a ver del producto, y dijimos, el indicador macroeconómico que vamos a tener para medir ese producto va a ser el PBI. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Toda esa riqueza que tenemos, la tenemos que distribuir.
y vamos a ver el enfoque ingreso. O sea, la distribución del ingreso, o la distribución de ese PBI, que lo vamos a tener o lo vamos a ver a través del ingreso, donde acá explicamos a dónde va a parar esa guita o ese PBI que ustedes me preguntaban que era la ganancia de la empresa. Entonces, ingreso en términos económicos se refiere al dinero o cualquier otro rendimiento de naturaleza económica obtenido durante cierto periodo de tiempo. ¿Por qué otro rendimiento? Y porque lo podés tener por la cabeza, lo podés tener por el físico, lo podés por la cabeza en el sentido de inteligencia, ¿no? Lo podés tener por el físico, por lo que sea, ¿sí? El ingreso puede referirse a un individuo, a una empresa o a un gobierno. O sea, acá vamos a tener el ingreso público y el ingreso privado. De hecho, dentro del sector privado, o sea, ese valor agregado, ¿a dónde va a parar? Como dijimos, al salario, al alquiler o a la renta, alquiler o renta es lo mismo, al interés y al beneficio. ¿Por qué lo llaman alquiler acá? Porque vamos a ver la renta como ingreso. Entonces, ojo con eso. Entonces tenemos salario, alquiler, los 4 factores de la producción que nosotros vimos cuando definimos. O sea, ese PBI va acá, o ese valor agregado se va a distribuir acá. ¿Está claro? De hecho, cuando tenemos el sector público, los recursos que fueron los que vimos allá, o sea, todos los recursos genuinos del Estado, los tributos y las ventas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la renta o ingreso total del individuo viene por el cuerpo o el cerebro, es lo que decimos recién, o también se obtiene de la propiedad. O sea, ¿qué significa de la propiedad? Y vos podés tener una plata laburando en el banco, vas a obtener un interés, ¿sí? O podés tener tu casita o tu campo o lo que sea, con lo cual lo tenés alquilado, entonces tenés una renta o un alquiler. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener todo esto? De nuevo, vamos a tener las 4 expresiones del ingreso, donde vamos a tener el ingreso bruto interno. Esto va a ser a precio de mercado, porque están los impuestos indirectos metidos, donde vamos a tener el salario, más los intereses, más los alquileres, más el beneficio, más los impuestos indirectos. El neto le sumamos le restamos las depreciaciones. El nacional le sumamos o le restamos en función de cómo sea el saldo de remesas, y el neto nacional va a ser, le sumamos al bruto, le restamos las depreciaciones, le sumamos, le restamos el saldo de remesas. Acá tienen las 8 expresiones del ingreso, ¿está? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos acá? ¿Cuál es el indicador macroeconómico que tenemos para medir ese ingreso? O sea, ¿qué significa? Cuando nosotros medimos el ingreso bruto interno, el ingreso neto interno, estamos viendo cuánto ingresa en el país. O sea, no estamos viendo si está bien o mal distribuido. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Che, a ver, ese ingreso total que tiene el Estado, ¿está bien o mal distribuido? Entonces aparece el indicador macroeconómico. ¿Cuál sería ese indicador macroeconómico? Este que tenemos acá, famoso ingreso per cápita o PBI per cápita, donde el ingreso per cápita se da como el PBI dividido la cantidad total de población, desde el que está naciendo o el que acaba de nacer hasta el que se está por morir. O sea, los 44 millones de argentinos, todos los tenemos en cuenta. O sea, ¿por qué? Porque de alguna forma todos participamos en esa generación de riqueza. Entonces, todos tendríamos que tener la misma participación en la distribución de esa riqueza. Por eso tomamos el total de la población. ¿Ok?
Si nosotros tomáramos este ingreso per cápita, ¿a qué llegaríamos? Llegaríamos a la famosa... No, no la tengo acá. No lo puse. No, no lo tengo. Que ya es lo que vimos, la famosa curva de Lorenz. O sea, este ingreso per cápita, ¿qué me estaría dando en la curva de Lorenz? Me estaría dando la recta a 45 grados, que nosotros teníamos la curva de Lorenz. Pero nosotros dijimos que teníamos el famoso coeficiente de Gini, que se desplazaba esa curva. Entonces, fíjense una cosa, estos son datos medio viejos. El ingreso per cápita en el 2019, ¿sí?, en la Argentina, fue del orden de los $20.000 anuales por persona, ¿sí? O sea que cada argentino, a ver, ¿qué pasó en el chat? A ver, Tomás, el ingreso per cápita lo vamos a medir en dólares, pero lo tenés que transformar en pesos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esto que nosotros tenemos acá es el ingreso per cápita. Ahora lo termino de explicar a ver si te respondo tu pregunta, Tomás. ¿Puede ser? Entonces, el ingreso per cápita del año 2019 fue de aproximadamente 20.000, unos poquitos más, pero redondeemos en $20.000 anuales por persona. Si tomamos el valor del dólar a 63 pesos, ¿sí?, que era el valor de ese momento, en la Argentina debería haber cobrado cada argentino, cada uno de los 44 millones de argentinos debería haber cobrado casi 1.300.000 mangos por año. O lo que es lo mismo, cerca de 108.000 mangos por mes. Cada uno de los 44 millones de argentinos. Una familia con 4 integrantes, donde trabaje uno, los 4, tendría que haber tenido, según esto, un ingreso mensual de 432.000 mangos por mes. O sea, que si sos vos, tu hermano, tu vieja y tu viejo, en tu casa tendría que haber entrado durante el 2019, labure uno los 4, 432.000 mangos por mes. Qué pedazo de vida que nos hubiéramos echado, ¿no? Y ojo, te estoy hablando de una familia de 4, una familia... Si a esos 107.000, casi 108.000, los llevamos a una villa miseria, y esto sin desmerecer a nadie, vos ponete a pensar en esa casa donde viven 10, con L, donde está el hijo, el yerno, la hija, los nietos, bla, 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 viven 10 personas. En esa casa tendría que haber entrado la friolera de 1.080.000 mangos por mes. ¿Cuánto entró en esa casa? Ponele con toda la furia, ponele 50.000 mangos, con toda la furia. O sea, hay
950.000, redondeemos, 950.000 mangos, que ahí no entró. El tema es simple. Alguien se lo llevó. Yo no. Por eso es que en la Argentina hay tantos pobres y está tan mal distribuida la riqueza. O sea, fíjense una cosa, un tipo o una familia que tendría que cobrar 1 millón de mangos por mes, no llega a 50.000 mangos por mes. Entonces por eso aparece el famoso coeficiente de Gini y todo lo demás que parece. Con lo cual, volviendo a nuestro gráfico inicial, tenemos el enfoque producto, indicador macroeconómico, el Producto Bruto Interno, donde vemos cuánto se genera en el país. En el enfoque ingreso vamos a tener el ingreso bruto interno, pero como indicador macroeconómico, el ingreso per cápita, y estamos viendo que todo lo que se produjo, o sea, el PBI completito, se distribuyó en el ingreso bruto interno. Con lo cual, podemos medir la renta desde, por ahora, el enfoque producto, midiendo todos los valores agregados de todas las empresas, o lo podemos medir a través de los salarios, los beneficios, los alquileres y el interés que generó cada uno de los factores de la producción. Vamos para acá, la clase que viene vamos a ver el enfoque gasto, ¿sí? Donde vamos a ver qué hacemos con esa guita. ¿Dudas? ¿Dudas? Bien. Carlos, todo tuyo. Acá estamos. Yo dejo de compartir. Ahí te lo devuelvo. Perfecto. Ramiro, esos PDF son sacados del apunte. Viste que decían Claudia Mario aquí abajo. Bien, de mi parte quedan con Carlos, yo tengo que seguir con mis cosas. Nos vemos el martes que viene, a ver si terminamos con esto de renta, vemos la dinámica y todo eso. ¿Ok? Perfecto. Nos vemos el martes que viene. Después nos hablamos, Carlos. Dale. Sí. Hasta luego. Estimados, hacemos rápido. La mayor parte de los ejercicios, vamos a ir compartiendo la pantalla para verlos. ¿Se ve, no? ¿Están viendo, ver? ¿Correcto? Sí, profe. Bien. La mayor parte de los ejercicios que ustedes tienen la forma de productos, se resuelven a través de las fórmulas que se usan en el gasto. Recuerden que la medición por ingreso, por producto o por gasto tiene que dar el mismo valor. Son 3 caminos distintos para llegar al mismo resultado. Pero como todavía no hemos llegado a gasto, no quiero que se les mezclen las variables que se usan. Vamos a rápidamente ver el ejercicio número 4, que es un ejercicio que usa la misma nomenclatura, digamos, los mismos elementos de lo que ustedes están viendo hasta ahora. Acá ustedes ven el enunciado y nos vamos a ir a la resolución. Ya están subidos estos ejercicios, ¿eh? Recuerden cómo es la mecánica, que la explicamos la otra vez. Ustedes tienen
en el aula virtual, en Classroom, tienen en la parte de material un ingreso, una entrada, que es el cuadernillo de ejercicios de macroeconomía, y ese cuadernillo se va actualizando semana a semana. Este ejercicio, por ejemplo, lo incorporamos ayer precisamente porque se previó que a lo mejor no se llegara a gasto, y en las actualizaciones, por eso siempre es bueno que tomen el que está subido en el Classroom, ¿no? O sea, tengan cuidado de no bajárselo y quedarse con ese para siempre, porque seguramente les va a quedar obsoleto. En cambio, si toman el del Classroom, el Classroom se actualiza automáticamente cuando se van incorporando cosas. Entonces, los ejercicios ya están. El 4, ahí tenemos el enunciado, y me interesa que veamos la resolución. Es muy sencillo. Acá lo tenemos. Simplemente hay una curiosidad que quiero que la veamos. Leamos el enunciado. La producción de un país es de 1000 al año. Es una unidad monetaria, por supuesto, pero pueden ser cualquier cosa. Digamos, la cuestión acá es que entiendan la mecánica de los cálculos y no que se trabaje con cifras reales. Es de 1000 al año, para lo cual se emplean insumos por 500, ¿no? O sea, la mitad de esa producción son insumos, el resto sería valor agregado, lo que genera una depreciación del capital estimada en términos monetarios de 200, y una tasa de impuestos indirectos del 21%, ¿no? Recuerden, los impuestos indirectos son los que gravan los productos o las transacciones, ¿no? En el caso típico es del IVA, por eso hemos puesto justo la alícuota del IVA, ¿no? O sea, el valor del IVA. Y ahora tenemos que calcular varias cosas. Los impuestos indirectos netos, o sea, de estos valores, ¿cuánto es impuesto indirecto, nada más, porque es el único dato que tenemos? El Producto Bruto Interno a precios de mercado, el Producto Bruto Interno a costo de factores. Ahí en el libro dice precios de factores. Se puede usar la expresión precios de factores o costo de factores. Es más probable que por ahí en la prensa o en la literatura encuentren la expresión costo de factores y no precio de factores, pero es exactamente igual, es visto desde el que paga o desde el que vende, pero es el mismo valor. Y el Producto Neto Interno a precios de mercado. Entonces, empecemos por el A. ¿Qué hacemos para calcular los impuestos indirectos? Vamos a la resolución. Bueno, acá tenemos los datos del problema, que son los que acabamos de leer, así los tenemos frescos. Fíjense, lo que tenemos que calcular son, acá hemos puesto, impuestos internos netos. ¿Cómo serán los impuestos internos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es que yo sé que hay 21% de IVA, ¿no?, en mi valor de producción y en mi valor de insumos, ¿correcto? ¿No? Y si quiero obtener el neto de estos, lo que debería hacer es restarlos unos a otros. ¿Por qué? Porque yo para obtener el neto, ¿no?, de la producción, en este caso, yo le tengo que restar los insumos, porque si no estaría sumando